Ok, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son, los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, y aquí mire, puse en mi software, en Isaac te será llamada descendencia. Esa es una cita del Antiguo Testamento. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, y otra cita del Antiguo Testamento. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Otra cita del Antiguo Testamento, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ok? Y llegamos a este pasaje, ¿verdad? Ángel lo estaba esperando, ¿verdad? Ok, bien, hermanos. Y aquí, en estos versículos, versículos 6 al 13, hay 4 citas del Antiguo Testamento, ¿ok? 4 citas del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a tratar de ver lo que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, ahí en su hoja, aquí nota aquí está en su hoja de la escuela dominical, ¿verdad? Es un poquito, tengo mucho texto porque estos fueron los pasajes que estudié y desarrollé para mi proyecto de la clase doctoral. Entonces, la verdad tenía mucha información, pero traté de resumirlo mejor, ¿ok? Entonces, no se ofenda si son muchas páginas. Bueno, ok, bien, entonces vamos a... Déjenme nada más abrir mi archivo aquí. Comenzar con la introducción y de una vez... ¿Ok? Bien, déjame leer la introducción. En la porción anterior, capítulo 9, versículo 1 al 5, Pablo mostró su tristeza por el rechazo de Israel al Evangelio, pero a la misma vez mostró cuán bendecido y privilegiado es Israel. En esta siguiente sección, capítulo 9, versículos 6 al 13, Pablo comenzará a explicar que, aunque Israel está rechazando el Evangelio y no están experimentando las promesas de Dios, eso no significa que la palabra de Dios haya ¿qué? De hecho, Pablo demostrará que la palabra de Dios continúa cumpliendo el plan de Dios, así como Él lo decidió. Entonces, déjeme de nuevo plasmar esta introducción. Estamos en este capítulos 9 al 11 de Romanos, hermanos. Tratan de contestar la pregunta, ¿quién, verdad? Se me olvidó. ¿Quién puede obtener la justicia de Dios? No cambié el título, hermanos, perdónenme ahí, no cambié este título, pero estamos en esta parte de ¿quién puede obtener la justicia de Dios? ¿Verdad? Y si usted recuerda, capítulos 9 al 11 se centran en Israel, ¿ok? Capítulos 9 al 11 se centran en el pueblo judío. ¿Por qué se centran en el pueblo judío? Hermanos, porque los judíos no se estaban convirtiendo muchos. Es más, los judíos estaban ¿qué? Rechazando el evangelio. Y los que se estaban convirtiendo, ¿quiénes eran? Los gentiles. Hermanos, los paganos, los que adoraban al sol, la luna, las estrellas y un chorro de dioses son los que se están convirtiendo. Y el pueblo judío que tenía la palabra de Dios no se está convirtiendo. Y Pablo tiene mucha tristeza por eso. Y dijo, ahora, en los primeros versículos, Pablo dice, tengo mucha tristeza. ¿Por qué? Porque Israel es grandemente privilegiado, ¿verdad? De Israel, dice, 6 bendiciones lista Pablo. Y cada una son bendiciones, promesas. Hermanos, la bendición más grande que tuvo el pueblo judío es que el Señor Jesucristo es ¿qué? Judío. Hermanos, yo creo que no hay bendición más grande para el pueblo judío que el Salvador del mundo era... o es, no podemos decir es, judío. Y entonces, ahora hermanos,
de nuevo, el pueblo de Israel escuchando esto, imagínense que pensó, ay, sí, si tan privilegiados somos, ¿por qué Dios no cumple su promesa? ¿Por qué la gente no se está convirtiendo? ¿Por qué Dios no nos está rescatando de Roma? ¿Por qué Dios no está cumpliendo todo eso? Y entonces, imagínense que llegaron a pensar, la palabra de Dios, las promesas de Dios, ¿qué? Fallaron. ¿Sí o no? Ahora, hermanos, no siempre, no a veces nosotros pensamos lo mismo. Cuando no estamos viendo que Dios, ¿verdad? Oye, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Tú dijiste y mira, estoy viendo cosas muy feas en mi vida. Y uno también puede llegar a pensar que la palabra de Dios, ¿qué? Falla. Y eso es como Pablo empieza esta sección. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Hermanos, tengo mucha información ahí. No quiero leer, miren, lo que no quiero hacer es, no quiero leer monótonamente la información. Lo que quiero de todo corazón, hermanos, es que usted aprenda y que usted entienda, que usted cuando lee su Biblia entienda. Entonces, vamos a hacerlo. A lo mejor no voy a leer la información, a lo mejor sí, pero lo que yo estoy interesado es que usted aprenda. ¿Está bien? ¿Está conmigo? Ok, entonces vamos a comenzar, ¿ok? Ahí, hermanos, nota aquí. Punto número 1 que vimos la vez pasada, Pablo expresa profunda tristeza por el rechazo de Israel al Evangelio. Punto número 2 en esta siguiente sección. Pablo demuestra en el Antiguo Testamento que los hijos de Dios nunca fueron todos aquí para rellenar, hermanos, descendientes físicos de Abraham. Descendientes físicos de Abraham. Esa es la idea grande de esta sección, hermanos. Voy a poner estático porque luego se me distraen, ¿verdad? Piensan, el pastor anda muy brilloso. Ok, voy a usar este micrófono también. Ok, bien, hermanos. Hermano Oscar. ¿Sí? Bueno, es muy interesante esto porque hay un movimiento, y no ahorita, sino que hacen muchos miles de años, en que conociendo la palabra, mucha gente quiere ser judía. Ajá. Y mucha gente ama a los judíos. Sí, sí. Porque, pues, lógicamente, todo lo que han dicho, Cristo es judío y todo los aspectos interesantes. Pero nos encontramos que no todos los judíos son descendientes espirituales de Abraham, porque sencillamente no están en la palabra, en el nuevo pacto que precisa. Entonces, no es correcto que un hombre diga, es que yo soy israelita espiritual. Eso no es correcto. Nuestra iglesia no está sujeta a una nación. Nuestra sujeta es ya realmente un pueblo de Dios. Ok, bien. ¿Cuántos, hermanos, cuántos han escuchado eso que dice el hermano Oscar? ¿Alguien ha tenido contacto con alguien que se llame, el negro, mejor Saúl? Bájale tantito el negro, ándale. ¿Cuántos han tenido contacto con tipo de que eran cristianos pero que se quieren hacer judíos o que son cristianos pero quieren practicar cosas judías? Hermano Ortega, hermana Rosita, hermano... Hermano Juan, hermano Guillermo. Bueno, hermanos, ese es un movimiento que, como dijo el hermano Oscar, tiene muchos años, pero últimamente, los últimos, yo le puedo decir, 2, 3 años, agarró mucho vuelo. Es más, hermanos, muchos misioneros mexicanos perdieron su apoyo porque en verdad se están haciendo judaizantes. Se están empezando a practicar. Hermanos, por ejemplo, los hombres se están circuncidando a los varones y muchas otras cosas. Entonces, y no hay necesidad. No hay necesidad. Y de nuevo, creo que estos pasajes van a explicar mucho del plan de Dios con el pueblo de Israel. O sea, hermanos, nosotros como cristianos mexicanos y americanos, no tenemos que hacernos judíos. ¿Ok? Y no tenemos que practicar cosas de los judíos.
Dios no quiere eso. ¿Ok? Ahora, no significa, por otro lado, que Dios ya olvidó a los judíos. Y es lo que Pablo va a demostrar en este pasaje. Dios no ha olvidado a los judíos. ¿Ok? Entonces, Yo digo que yo siempre he pensado que Dios ahorita tiene a los judíos como un paréntesis. Entonces ahorita Dios no está tratando conmigo. bueno, yo diría que sí y no. O sea, sí es cierto que están en un periodo de que ellos tienen que ser salvos como todas las personas. Pero, Bueno, yo no lo veo así, sino que Dios tiene a su pueblo y Dios va a tratar a su pueblo. Probablemente, bueno, no probablemente en la tribulación va a tratar a su pueblo. Pero eso de que quieran asociar o juntar o cosas así, aún el odio que sienten hacia el pueblo judío, yo porque hablan del pueblo judío, yo les digo, es que Dios ahorita los tiene en un paréntesis, obviamente que es un pueblo, y no porque los tienen en un paréntesis los tienen en el olvido, ¿no? Yo lo que me refiero es que ahorita Dios no está tratando con ellos. sí. Dios está tratando con nosotros. Bueno, sí, en un sentido. Sí, en un sentido. Sí, creo que es correcto. Entonces, bueno, ok, entonces vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar. Entonces, de nuevo, la idea grande, por favor, la idea grande de todos estos versículos es que Pablo demuestra en el Antiguo Testamento, ok, por eso hay 4 citas del Antiguo, que los hijos de Dios nunca fueron todos los que descendientes físicos de Abraham, ¿ok? Entonces, comenzamos la declaración principal, ¿ok? La declaración principal se encuentra en versículo 6, como leímos aquí, no que la palabra de Dios haya fallado, ¿ok? Entonces, esa es la declaración principal, no que la palabra de Dios haya fallado. Noten aquí, esta declaración principal se debe entender en conexión con la descripción que Pablo acaba de hacer de Israel en cuanto a sus privilegios y bendiciones. El punto de Pablo aquí será que, aunque los israelitas no estén disfrutando actualmente todos sus privilegios, eso no significa que la palabra de Dios haya ¿qué? Fallado. ¿Ok? La palabra de Dios, esta es la declaración principal también. La palabra de Dios no falló. O sea, el rechazo de Israel y que no estén experimentando las bendiciones no significa que la palabra de Dios haya fallado. Y entonces, note aquí por favor, aquí en el texto de la Biblia, ¿ok? Mira aquí, se lo voy a subrayar. Tenemos el primer, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Ok? Exactamente, entonces, ahí viene la explicación, ¿ok? La palabra de Dios no ha fallado y entonces Pablo va a comenzar, ¿qué? Va a explicar, ¿ok? Y entonces, nota aquí, ahora sí, vamos a regresar. Mire la explicación, ¿ok? Aquí le voy a dar las palabras. Son 3 palabras ahí, 3 frases ahí. La primera es, los descendientes físicos, la primera aquí, los descendientes físicos, a ver si lo puedo. Aquí, a ver, mire, le voy a ayudar yo. Ok, la primera es los descendientes físicos no son hijos de Dios. Aquí lo otro es aquí, no son hijos de Dios. Y ya no puedo poner más cosas. Sino los hijos según eso, hermano Ortega. Los descendientes físicos no son hijos de Dios, sino los hijos según la promesa. Entonces aquí primera línea, descendientes físicos. Segunda línea, hijos de Dios. Y tercera línea, promesa. ¿Ok? Promesa. Todos los descendientes físicos. Ahí en el punto número 2, todos los descendientes físicos. Sí, aquí también. Descendientes físicos. ¿Ok? Ok, ahora note aquí.
así comienza el párrafo con dos afirmaciones negativas. Y lo puse en cuadrito, hermano, porque esta es la traducción del texto. Mire, estos versículos también son versículos difíciles de traducir en el texto griego. Entonces, le voy a decir aquí cómo están escritos para que vea. Note aquí la tablita. Dice aquí en la tablita. Ahí. No, así hermanos se lee literalmente en el texto. No todos los de Israel son Israel, ni tampoco todos los descendientes de Abraham son hijos. Y aquí utiliza, hermanos, la palabra esperma, la palabra griega en esperma, habla de descendientes físicos, ¿ok? La palabra hijos, que es tekna en griego, habla de familia en general. Entonces, Pablo comienza con dos afirmaciones negativas diciendo, no todos los de Israel son Israel, ni tampoco todos los descendientes de Abraham son ¿qué? Son hijos. Ahora, note aquí, vamos a ver qué significa eso. Ok. Aquí está en la explicación. Israel no es Israel. Ok, ¿qué significa eso? La primera mención de Israel se refiere al Israel étnico. Según Thielman, la segunda mención de Israel podría significar Israel como nación, Israel como pueblo de Dios a lo largo del tiempo, incluidos los creyentes judíos y gentiles en la época de Pablo, o israelitas fieles a lo largo del tiempo. Entonces, aquí hermanos, Pablo pudiera decir, no todos los israelitas físicos son Israel, y esto pudiera significar Israel como nación, Israel como pueblo de Dios, o el remanente fiel de Israel. ¿Ok? Eso pudiera, entonces. Sí, hermana. Entonces la promesa de Dios, como si su promesa de Abraham fue todos los que descendieran de él. Ahí vamos. Esa es, hermana, esa duda que usted tiene es la misma duda que tuvieron los judíos. Dios le dijo a Abraham. Entonces Pablo va a demostrar, ok, aquí les voy a demostrar. Entonces, ahora note aquí el segundo párrafo. La construcción paralela de Pablo que aparece en versículo 8, ahorita la vamos a ver, después de la cita del Antiguo Testamento, aclara el significado de la segunda mención de Israel. Los hijos de Dios no son los descendientes físicos de Abraham, sino los hijos de la promesa son contados como descendencia. La segunda mención de Israel se refiere al verdadero Israel como pueblo de Dios. Lo que le está tratando de decir, ¿verdad, Pablo a Israel es, no todos los que nacen judíos forman automáticamente parte del pueblo de Dios. No los que nacen como judíos forman inmediatamente, ¿verdad?, parte del pueblo de Dios. Ahora, de nuevo, Pablo va a explicar esto del Antiguo Testamento, hermanos, ¿ok? Ahora, mire por favor. Entonces están dos afirmaciones negativas y viene una afirmación positiva. Y adivine cuál es la afirmación positiva. Es una cita del Antiguo Testamento. Sí, o sea, en los de Ismael no. Ahora, mire, ya pensé, exactamente. Ahora, note aquí, la afirmación positiva viene, y en Isaac te será llamada. Ahora, hermanos, aquí, Pablo está citando Génesis 21:12. ¿Ok? Ahora, hermanos, es muy importante, y aquí hay algo. Cuando Pablo usa el Antiguo Testamento, Pablo no usa el Antiguo Testamento a conveniencia. ¿Ok? Pablo no, hermanos, y quiero, ¿cómo puedo decirlo? Mire, a lo mejor me voy a tardar tantito, pero quiero que usted esté bien convencido de esto. Pablo no va a agarrar el Antiguo Testamento y va a agarrar cualquier versículo y cualquier frase para respaldar su punto. ¿Ok? Hermanos, las malas iglesias y las sectas y las herejías a veces nacen de agarrar la Biblia
y agarrar frases de la Biblia a conveniencia. ¿Ok? Hermanos, uno puede agarrar la Biblia y uno puede empezar a agarrar frases y uno puede comenzar una secta. Uno puede comenzar una iglesia de cualquier tipo, porque uno, ¿verdad?, manipula la palabra de Dios. Hermanos, y es la verdad, muchos manipulan la palabra de Dios a conveniencia. ¿Ok? Exactamente, o sea, hermanos, la palabra de Dios se utiliza a conveniencia. Entonces, una de las cosas importantes, ¿verdad?, especialmente cuando los escritores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento, es demostrar, y yo ya estoy muy convencido, que cuando ellos usan, la mayoría de veces, la usan respetando el contexto. ¿Qué significa esto? Ellos respetaban el mensaje original y no torcían los versículos, ¿verdad? Ni los agarraban a conveniencia, sino ellos eran estudiosos de la Biblia. Pablo conocía bien el Antiguo Testamento y aunque utiliza una frase muy cortita, Pablo conoce ¿qué? El Antiguo Testamento y conoce el contexto. Hermanos, y eso es lo más importante. Y hermanos, de nosotros como cristianos, que la Biblia, la palabra de Dios, no se agarra a conveniencia, sino tenemos que estudiar cada palabra de Dios y cada frase en su contexto. Hermanos, porque si no, hermanos, podemos llegar a decir disparates. ¿Ok? Entonces, ahora, como no voy a hacer esto en todos los pasajes, ¿ok? Solamente en algunos, pero como estos los tengo re bien estudiados, quiero que me tenga paciencia, ¿ok? Mire, por ejemplo, ok, vamos a agarrar aquí, Génesis 21, no vamos a ir a Génesis 21, yo se lo voy a resumir. Génesis 21, hermanos, es este pasaje donde nace Isaac. Es este pasaje donde Isaac llega como a los 2 o 3 años y es destetado. ¿Ok? Y mire, por ejemplo, aquí, Génesis 21 se divide en 3 partes. Los primeros 7 versículos describen el nacimiento de Isaac. Versículos 8 al 21 hablan de la expulsión de Agar. Y los versículos 22 al 34 informan del tratado de Berseba. Dios ha cumplido su promesa a Abraham y Sara al darles un hijo después de 25 años. El nombre del hijo acentúa el cumplimiento de Dios contra la incredulidad de Sara. ¿Cómo se llama su hijo? Risa. Isaac significa risa. Entonces, imagínense que le pregunten, ¿cómo se llama tu hijo? Risa. ¿No se te ocurrió otro más suave? ¿Por qué se llama risa? Porque Dios me hizo reír. O sea, yo pensé que ya estaba grande, vieja, y mira, Dios me dio un ¿qué? Dio un hijo, ¿ok? Ahora, el versículo citado en Romanos aparece en esta sección donde Abraham expulsa a Agar e Ismael. En este episodio, hermanos, Abraham celebra una fiesta porque Isaac fue destetado. Como le digo, más o menos 2, 3 años. Probablemente en esta fiesta Sara vio, esto es lo que dice, cómo Ismael se reía de Isaac. Hermanos, Ismael, ¿cuántos años cree que le echa Ismael aquí? 13, 14. Porque cuando lo circuncidó tenía como 13. ¿Se acuerda? Entonces, hermanos, sí, Ismael, hermanos, ¿saben cómo no? Bueno, ¿saben cómo sabemos? No, sí nos dice, mira aquí en la Biblia, Génesis 17, note al final de Génesis 17. Abraham era, e Ismael, su hijo era de 13 años. Entonces, más o menos, y recuerde que en este capítulo 17 le dice que en un año. Entonces, Ismael probablemente cumplió 14 cuando Isaac nació. ¿Verdad? Ahora, esto es lo que quiero acentuar. Vamos a ver. Tenía más o menos como 14 y dice que se rió. Hermanos, uno podría decir, qué exagerada Sara, pues a lo mejor estaba feíto, pues qué. ¿Sí o no? Pero mírenlo que aquí, la palabra hebrea para reír
parece referirse a reír malévolamente. ¿Ok? En lugar de simplemente jugar, ¿qué? Inocentemente. La palabra que se utiliza ahí en Génesis 21 cuando Ismael se rió de Isaac, no está hablando de un juego de niños. Matthews destaca la conexión, note aquí, de este episodio donde Pablo afirma en Gálatas 4:29, hermanos, en Gálatas 4:29 tenemos la misma cita del Antiguo Testamento, y miren lo que dice Pablo: el que nació según la carne, Ismael, persiguió al Isaac que nació según él Espíritu. Inmediatamente Pablo cita la petición de Sara como aparece, ¿verdad? En 21:10. Por tanto, el Nuevo Testamento confirma la evaluación sobre la risa de Ismael. Hermanos, lo que está pasando en ese pasaje y que Pablo también nos enseña es que cuando Ismael se rió de Isaac, él no se está riendo. O sea, lo que Sara captó de esa escena y probablemente de otra escena es que Ismael lo iba a tratar mal. Pablo, hermanos, Pablo interpreta esa escena como el maestre que nació según la carne. Ahora, ¿por qué nació según la carne? ¿Se acuerda? Es exactamente, hermana Pati, porque Sara dijo, no, pues yo no voy a tener hijos, acuéstate con mi sierva. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y no, bueno, sí. ¿verdad? Y no según la promesa, no según fe. No está hablando, hermanos, en Gálatas no está hablando de hijos espiritual, no, está hablando de, miren, este es el hijo que ellos quisieron tener y este es el hijo que Dios les dio. Y el hijo que, noten, el hijo que ellos quisieron persiguió, miren la palabra ahí, persiguió al menor, al que nació según el Espíritu. Sí, hermana. También él se sentía el primogénito, obvio, pero él no sabía el pacto de Dios con Abraham, entonces se sentía a lo mejor se vio respectivamente como diciendo, ahora, pero pues aquel mero exacto. Ahora, hermanos, aquí está el punto. Ahora, aquí está el punto. Lo que ustedes acaban de decir es el punto. Ok, miren, déjame leer el segundo párrafo. Sara vio una amenaza a la herencia de Isaac y le pidió a Abraham que echara a esta esclava y a su hijo. Note, Abraham estaba angustiado por la petición de Sara. En el texto hebreo, hermanos, dice que Abraham estaba muy desilusionado con esta petición. La palabra en el texto hebreo dice que Abraham estaba muy angustiado. Hermanos, a Abraham no le escuchó decir, no le gustó que Sara le dijera, corre a Agar. Porque, hermanos, fuera como fuera, Ismael es su primogénito y su hijo, ¿verdad? Y muy probablemente lo quería. Además, nota aquí, déjame terminar aquí. Dios afirma, en Isaac te será nombrada descendencia. Esta es la declaración que Pablo cita en Romanos 9:7. El resto del episodio desarrolla la partida de Agar e Ismael con algunas disposiciones. Agar se angustia por la provisión que según ella resultará en la muerte de Israel y la intervención de Dios para proporcionarles agua y recordarles la bendición de Dios para Ismael. Hermanos, a Abraham, yo creo, hermanos, el texto parece inclinarse a decir que Abraham quería tener sus dos hijos. Hermanos, Abraham no quería separar sus hijos. Abraham quería tener sus dos hijos. Hermana Pati. Pero en Israel la ley dice que el primogénito es el que abre matriz de la esposa. ¿Ok? No de ahora, concubina ni de... Ahora, este ese es un buen punto, pero la ley vino 400 años después. Todavía no había esa ley de Israel que marcaba todas las pautas. Pero bueno, Dios ya le había dado una promesa. ¿A qué? ¿Ok? Pero no dice así, porque el primogénito podía ser llamado alguien que no era el primero. Sí, y ese es el caso más adelantito de Jacob, que el primogénito no es Rubén. ¿Ok? ¿Verdad? Es Judá. Una de las cosas que tiene Dios
Otra de las cosas que tiene Dios, y no lo observamos en toda la historia, es que siempre el menor, o digo, el mayor servirá al menor. No siempre pasa así. Y yo así lo veo, aún esta situación, Ahora, Ismael, que es el mayor, entonces, que no es el de la promesa, pero yo así lo veo. Ahora, sí, hermano. Ahora, noten aquí, hermanos, no se me pierda aquí entonces. De nuevo, entonces, Pablo les está, ahora, mire cómo funciona la cita del Antiguo Testamento. Pablo le está diciendo, no todos los que nacen de Israel son el pueblo de Dios, ni tampoco todos los descendientes de Abraham son hijos. Porque si ese fuera el caso, Ismael es el pueblo de Dios. Los ismaelitas son el pueblo de Dios. Por eso Pablo tuvo que usar el Antiguo Testamento para defender que, aunque Abraham quería que Dios bendijera y que Dios quería tener sus hijos, bueno, sus hijos y la descendencia no iba a venir de Ismael, iba a venir de ¿quién? Isaac. Entonces, ¿se da cuenta? Pablo no está usando el Antiguo Testamento a conveniencia. Pablo conoce el Antiguo Testamento, conoce la historia, conoce el desarrollo de la historia. Y esto es lo que nos está demostrando aquí. Ahora, note aquí. Luego, la explicación. Aquí en el texto tenemos, regrese a Romanos 9. Entonces, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora tenemos, esto es. Entonces tenemos otra explicación, ¿sí o no? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, mire aquí, Pablo va a explicar otra vez. No, esto es como se lee en el texto griego. Déjeme hacerlo un poquito más grande. Esto es como se lee en el texto griego. No los hijos, tecna, según la carne, estos son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes, y utiliza el término técnico, esperma, como un descendiente físico. Entonces, ¿verdad? No son los hijos que nacen. No son los hijos que nacen, no son los descendientes físicos. Si así fuera el caso, Ismael fuera del pueblo de Dios. Pero Dios le dio la promesa en Isaac. Ese va a ser el hijo. ¿Ok? Y esto es lo que Pablo está. Ahora, note aquí la explicación. ¿Hijos o descendientes? En el segundo desafío interpretativo, Pablo usa la palabra descendencia e hijos para enfatizar una diferencia. En la primera aparición usa Pablo aquí, versículo 7, sugiere dos posibilidades. La descendencia de Abraham no son sus hijos, o los hijos de Abraham son su descendencia. Schreiner sostiene que la primera opción es la correcta porque respeta la sintaxis griega. Todos es masculino, que no puede modificar hijos, plural. Entonces, la segunda ocurrencia viene después de la cita del Antiguo Testamento y Pablo afirma: los hijos de la carne no son hijos de Dios, pero los hijos de la promesa son contados como ¿qué? Como descendencia. Entonces, mire lo que dice el comentarista. En cualquier caso, tanto el versículo 7 como el 8 confirman que el simple hecho de pertenecer al linaje de Abraham no garantiza a los judíos que sean parte de ¿qué? Ser descendiente físico de Abraham no lo califica para la promesa. Los hijos de la promesa son aquellos contados por Dios como descendencia. Entonces, hermanos, Pablo les está demostrando, miren, no nada más porque somos hijos de Abraham. Si así fuera el caso, Ismael también. Pero Dios dijo que Ismael no. ¿Ok? Pero Ismael también lo bendijo, ¿no? Sí, no, hermano, y no negamos eso. Pero él no es contado como la descendencia de Abraham, en el sentido como pueblo de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo. Ismael, los hijos de Ismael no son el pueblo de Dios.
Exacto. Ese también es el caso. Si así fuera, pues eso también sería, pero no, la promesa es la línea, Abraham, Isaac. Exactamente, y bien, y ya me ganó la hermana Patti, ¿verdad? Se murió Sara, ¿y qué cree? Como que se volvió a casar y tuvo más hijos. Bueno, ahora, permítame tantito, déjame llegar a la segunda, a la segunda. Ahora, hermanos, aquí viene, dijimos, aquí viene el primer por qué. Ahora, note aquí, tenemos el segundo por qué. Entonces, tenemos otra segunda explicación. Ahora, la segunda explicación va a aclarar eso. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Ok? Y Pablo cita el Antiguo Testamento. Entonces, note aquí. Aquí vamos a llenar aquí. La promesa de Dios fue dada. La promesa de Dios fue dada a individuos específicos. Lo que vamos a llenar aquí, hermanos, es individuos específicos. La promesa de Dios fue dada a individuos específicos. Eso es lo que vamos a llenar ahí. A ver, déjame ver si ahora sí me deja escribir. No me deja escribir. Aquí está. Individuos. Ok, esto es lo que vamos a llenar aquí. Individuos específicos. La pregunta que surge en nosotros. Ahí vamos, hermanos. Y todo esto está bien suave. Ahora, que Él escogió según su plan y propósito. ¿Ok? Ahora, note aquí. Aquí tenemos dos ejemplos o dos decisiones de Dios. Primero, Dios escogió a Isaac como el hijo de la promesa. Entonces, aquí Pablo cita, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. De nuevo, Pablo está citando Génesis 18, versículos 10 o 14. Parece que Pablo hace una cita del versículo 10 y también del versículo 14. Y de nuevo, hermanos, Pablo no está manipulando el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pablo no va a usar el Antiguo Testamento a conveniencia. Él conoce el contexto. ¿Ok? Ahora, hermanos, de veras, eso es muy importante. Yo quiero demostrarle, no nada más que me crea a mí como, pues el pastor sí, pues el pastor sabe. No, quiero que demostrarle para que usted vea que los escritores del Nuevo Testamento, en la mayoría de citas, no están torciendo las escrituras, no están forzando las escrituras, están conocen el contexto. Aunque citan unas frases, conocen la Biblia, conocen el desarrollo de la historia y no la están manipulando. Entonces, vamos a ver aquí. La narración de Génesis 18 se relaciona con Génesis 17. Ahora, ya predicamos aquí, hermanos, esto es su examen, donde Dios se aparece a Abraham para confirmar su pacto y anunciar el nacimiento de Isaac. La narración en Génesis 18 contiene 2 episodios. Primero, 3 hombres visitan a Abraham y Abraham intercede por Sodoma, ¿se acuerdan? Uno de los visitantes es identificado como Yahweh. La cita de Pablo se encuentra en el primer episodio. En este episodio, Abraham invitó a 3 hombres a tomar un refrigerio antes de continuar su viaje. Después de la comida, los 3 preguntan por Sara y uno promete volver por Sara para dar a luz un hijo. El narrador inserta un comentario donde afirma que Abraham y Sara son viejos y Sara ya no podía tener hijos. Después de eso, Sara se rió pensando que ahora eran viejos y que ya no podían dar a luz un hijo. Yahweh reacciona a la respuesta de Sara, pregunta por la incredulidad de Sara y vuelve a preguntar, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? La palabra difícil aquí se refiere a un milagro o obra maravillosa. En consecuencia, Yahweh vuelve a pronunciar lo que promete en el versículo 10. Al tiempo señalado volveré a vosotros, el año que viene por estas fechas, y Sara tendrá un
Por lo tanto, la promesa de Dios es lo que Pablo cita en ¿qué? En Romanos 9:9. Ahora, nota aquí. Los capítulos 17 y 18 enfatizan la promesa de Dios a Abraham a través de Isaac. Ahora, hermanos, de nuevo, en Génesis 17, Abraham se rió como Sara y expresó su deseo de que Dios bendijera ¿qué? A Ismael, ¿se acuerda? Oye, Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham se ríe. Ay, el Señor. Ay, el Señor. Ya el Señor quiera bendecir a Ismael. Y Dios le tiene que decir, ¿qué no entiendes que no? Isaac. Pero todavía ni nace, ni es concebido, ni nada. Es Isaac. Ahora, en el capítulo 18, entonces, hermanos, pero Dios afirma 2 veces que establecerá su pacto con Isaac. Así, el capítulo 17 se centra en la promesa de Dios a Abraham, mientras que el capítulo 18 se centra en Sara. A ambos se les dice que Isaac recibirá la bendición y el pacto de Dios, y este es el punto de estos 2 capítulos con respecto al nacimiento de ¿qué? De Isaac. Entonces, hermanos, ¿qué está haciendo Pablo? Déjenme de nuevo regresar. Cuando Pablo está diciendo, esto es que no son los hijos según la carne, sino son los hijos según la promesa, porque la promesa es esta. Por este tiempo y Sara, ¿verdad? Vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa fue que Dios iba a cumplir y que el hijo no iba a ser Ismael, que el hijo iba a ser ¿quién? Isaac. Ya, se lo dio en capítulo 17. ¿Ok? Entonces, de nuevo, queda claro, ¿verdad? O sea, no, a ver, necesitan entender que no son los descendientes físicos. Si así fuera el caso, Ismael contaría como pueblo de Dios, pero Ismael no es el pueblo de Dios. Sí, Jazmín. Y eso fue su malentendimiento, y es lo que Pablo está tratando de decirles. O sea, no porque nacieron judíos, automáticamente son salvos. Es lo que les va a decir. No porque nacieron judíos, automáticamente son salvos. Ahora, aquí viene. Esto es lo que Pablo va a explicar. ¿Quiénes son esos hijos de la promesa? ¿Cómo funciona esto? Todavía no lo aclara. Su punto de Pablo, Pablo no está hablando de otros detalles. Aquí lo que Pablo está dejando claro es que no son los que descendientes físicos. Aquí el primer ejemplo es que Dios escogió a Isaac y no Ismael. Ahora, nota aquí, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Ahora, hermanos, esta frase, concibió de uno, es muy interesante porque Pablo está diciendo, y no solo Dios hizo una elección cuando escogió a Isaac y no a Ismael, sino también hizo una elección con Rebeca. Ahora, hermanos, Ismael vino de una mamá y Isaac vino de otra mamá. Pero aquí, con Rebeca, los 2 hijos vienen del mismo papá y de la misma mamá. Aquí está enfatizando algo, ¿verdad? Porque uno pudiera decir, los judíos, sí, qué chiste, pero Ismael era de otra mamá. Bueno, ahí te va otro ejemplo. Rebeca concibió, y esa es la frase, de uno. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de decir, de uno. Está diciendo, de Isaac nuestro padre. ¿Ok? Ahora, esto puede enfatizar, hermanos, también de uno, ¿qué? De un solo embarazo. No vinieron de diferentes embarazos, vinieron, ¿qué? Del mismo embarazo. Ahora, nota aquí, hermanos. Ahora, aquí quiero decirles, hay un detalle gramatical. La oración principal es esta. En griego, hermanos, esta es la oración principal. Se le dijo. Entonces, lo que hay en versículo 11 es la explicación.
¿Ok? Entonces, déjeme leer, ¿cómo sería esto? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, se le dijo, el mayor servirá al... ¿Ok? Así, hermanos, es como es la oración principal en griego. De nuevo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, se le dijo, el mayor servirá al... Ok, entonces, versículo 11 es la explicación, ¿ok? De la palabra de la promesa. Se le dijo, es la promesa de Dios. Y exactamente, entonces la palabra de Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, note aquí viene la explicación. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Entonces, note aquí. Dios escogió a Jacob como el hijo de la promesa. El mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Otra vez Pablo cita ¿qué? El Antiguo Testamento. Y de nuevo, hermanos, Pablo conoce el Antiguo Testamento. No está manipulando el Antiguo Testamento. Ok, entonces, ¿está conmigo? ¿Todavía está conmigo? Ok, nota aquí. El registro de la familia de Taré comienza en capítulo 11 y termina en 25 con la muerte de Abraham. Después de eso, el registro de Ismael e Isaac inician nuevas secciones en el desarrollo del libro de Génesis. La cita de Pablo aparece en la narración del nacimiento de los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob. De manera similar a Sara, Rebeca sufre esterilidad. Aún así, Dios escucha la oración de Isaac y ella concibe. Este episodio sugiere que Isaac oró durante varios años antes que Dios respondiera a su oración, porque Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 40 años y ella dio luz cuando tenía 60 años. Entonces, hermanos, probablemente oró por sus hijos o por tener hijos, ¿cuántos años? 20. Se casan a los 40 y a los 60 ella tiene los hijos. ¿Ok? Ahora, nota aquí. Cuando Rebeca concibió, dice la Biblia, los dos hijos luchaban dentro de ella. Entonces, ahora, hermanos, aquí de nuevo, bien interesante. Rebeca se cuestionó sobre esta lucha y buscó la respuesta del Señor. Ahora, miren la pregunta. ¿Sabía Rebeca que había gemelos en su vientre? Ahora, a lo mejor, pero hermanos, acuérdense, no había ultrasonidos, ni 2D, ni 3D, ni nada que hay hoy en el estilo. Ahora, probablemente, escuchen bien, probablemente sospechó, ¿no? Ahora, hermanos, lo que estaba pasando en el vientre de Rebeca, porque dice, la palabra que utiliza aquí, luchaban. Hermanos, algo pasaba en el vientre que ella sentía muy feo. ¿Ok? Y el texto hebreo, el texto hebreo sugiere que era muy desconcertante. Entonces, de nuevo, no nos dice si sabía o no, pero la narración de nuevo guarda silencio, pero su búsqueda de la ayuda de Dios implica que se enfrentó a algo inquietante. Dios le respondió con una profecía de sus hijos. En la primera parte, Dios declara que 2 hijos levantarán 2 naciones. Note lo que le dice. Tus 2 hijos van a ser 2 naciones y estos 2 pueblos se dividirán. Hermanos, cuando está diciendo dividirán, lo que está diciendo no es como que van a jalar. No, estos se van a dividir. Estos no van a tener relación. ¿Ok? Estos 2 pueblos no van a tener relación. Aquí Dios predice el origen de Israel y de Edom. En la segunda parte, Dios anuncia contra la costumbre de los primogénitos que el mayor servirá al menor, confirmando que el menor será más fuerte. Esta afirmación, el hijo mayor servirá al menor, es la que Pablo cita en Romanos 9:12.
Esta profecía resolvería las dudas de Rebeca sobre la lucha que ocurre en su vientre. Ahora, la profecía de Dios se cumplió porque Rebeca dio a luz 2 hijos. ¿Cómo se cumplirá el resto de la profecía? Esto es lo que cubrirán las siguientes, ¿qué? Narrativas. Ahora, hermanos, aquí, déjenme resumirle, no voy a leer lo del siguiente del párrafo. Cuando Pablo está diciendo, ¿verdad? Se le dijo, el mayor servirá al menor, pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Hermanos, ¿por qué Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú? Una palabra es que ¿No? Por su corazón. ¿No? no, porque él sabía ¿No? Porque él es Dios y él decide. Ok, aquí viene, hermanos. Esto es lo que va Pablo a aclarar. Jazmín. Ahí vamos. No te me adelantes. Espérame, noten aquí. Y voy a terminar aquí. Versículo 11 explica el cómo y el para qué. ¿Ok? Versículo 11 explica el cómo y el para qué. Noten aquí, el cómo. Dios hizo una elección antes que nacieran. La palabra de Dios dada a Rebeca no tomó en cuenta que los niños aún no habían nacido y no habían hecho algo bueno o malo. Esta decisión es muy significativa, ya que Dios no hizo una elección en base a obras. Hermanos, Dios sabía quién se iba a portar bien y quién se iba a portar mal, sí. Pero le está diciendo, eso no fue la razón. Porque dice, ni habían nacido, ni habían hecho nada, y Dios ¿qué? Entonces, hermanos, Dios, perdónenme, aquí me sobró una S, no escogió a Jacob porque fuera ¿qué? No. Ahora, note aquí, mi último párrafo, y ahorita terminamos porque ya pasamos la hora. Dios hizo una elección inesperada, aquí está el porqué, para demostrar la frase de propósito aclara que Dios decidió continuar su plan no en el primogénito, Esaú, sino en el segundo hijo, Jacob. Esta decisión se describe como el plan de Dios. La palabra permanecer puede traducirse continuar, persistir o durar. Significa que el plan de Dios continuará como Él lo decidió. La frase preposicional conforme a elección que modificó a la palabra propósito apoya este significado. Finalmente, las 2 frases restantes modifican el verbo permanecer. El plan elegido de Dios durará o se mantendrá no por las obras, sino por el que llama. Así Pablo aclara que la decisión respecto a Jacob no consideró su lugar como segundo hijo y sus obras. Hermanos, Dios no está, y esto es lo que, hermanos, esto es lo que Pablo quiere enfatizar. Dios no está salvando. Dios no está salvando a los que van a ser mejores. Dios no escogió a Jacob porque fuera el mejor hijo. Dios lo escogió porque así Él quiso demostrar su plan, para que vieran que su plan es soberano y que Él puede hacer y decidir y escoger como quiera. Porque esa es la cosa. Uno pudiera pensar, pues sí, claro, Dios lo escogió. Jacob era mejor. Mira, Jacob fue y buscó y no se casó con las cananitas. Por eso Dios nos escogió. Eso podía hacer los judíos como orgullo. Por eso. Y Dios les está diciendo que no. Yo no lo escogí porque Él iba a ser mejor. Es más, hay muchas cosas dudosas en Jacob. Yo lo escogí porque yo quise. Por eso Dios le cambió el nombre. Sí, ahora, pero es. Ahora, hermanos, ya estamos terminando. ¿Me aguanta tantito o lo hacemos? ¿O ya quiere café? ¿Estamos viendo?
Ok, para llegar a ese último paso, hermanos, esta es la última cita, la última cita. Hermanos, no pensé que lo iba a hacer, pero ya casi llegamos. Y note, esto es lo último, como termina esta sección. Como está escrito, más a Esaú. Ándele, hermanos, esa cita parece difícil, ¿sí o no? Ok, ahora aquí va, hermanos, aquí va. La demostración final de su elección. Dios amó, escogió a Jacob y despreció y aborreció a Esaú. Eso viene de Malaquías 1 al 2. Y de nuevo, hermanos, Pablo no está torciendo la Biblia. Pablo conoce ¿qué? La Biblia. Entonces, hermanos, aquí va. ¿Ok? Nos estamos ahorrando mucho tiempo. El oráculo de Dios a Malaquías comienza con la declaración: yo os he amado. Según Rey Clandenen, los términos para amor eran comunes en los tratados del antiguo cercano oriente como sinónimos de pacto de... El amor de Dios por Israel no es primeramente una o un deseo. Cuando Dios está diciendo, ay, yo os amo, no está expresando simplemente ¿qué? Emoción de que, ay, ¿verdad? Ay, qué tiernos, hermosos, chulos. No está expresando emoción y deseo. Él está hablando, hermanos, de lealtad, de la voluntad. Entonces, noten aquí, el pueblo de Israel respondió, esto en Malaquías, ¿cómo nos habéis amado? Hermanos, el pueblo de Israel, recuerden los tiempos de Malaquías, los tiempos de Malaquías habían llegado a la deportación, ya no eran libres en su tierra, ya eran oprimidos, y el pueblo de Israel le dice, ay sí, a ver, cuando están preguntando, ¿cómo nos has amado? No están preguntando, si tú no los has dicho, es, a ver, ¿cómo lo demuestras? Mira dónde estamos. Eso era lo que estaba pasando en Malaquías. El punto de la referencia en este pregunto no es tanto la verdad metafísica del amor de Dios por Israel, lo que estoy diciendo del deseo, sino más bien la experiencia de ese amor en la existencia concreta y las adversidades del pueblo. El pueblo de Israel quería una demostración del amor de Dios. Entonces, aquí viene la cita, Dios le respondió, ¿no es Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a... Hermanos, cuando el pueblo de Israel le pregunta, ay sí, a ver, ¿en qué nos has amado? Dios le dice, ¿no te acuerdas que Esaú también es hermano de Jacob? Y yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ahora, hermanos, eso se escucha muy feo, ¿verdad? Y hermanos, de nuevo, si no entendemos el contexto, uno puede pensar en eso. Hermanos, esta es la base para algunos de decir que Dios se gustan condenarlos y los ha puesto a condenación. Algunos utilizan esta frase para decir, tenemos un Dios, ¿verdad?, que es caprichoso. Ahora, note aquí. Entonces, el pueblo dice, a ver, ¿en qué nos has amado? Y Dios le dice, Esaú era su hermano, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahora, noten aquí. La pregunta sobre Esaú le recordaría a Israel que Edom, la nación de Esaú, ha sido destruida como Dios profetizó. De hecho, hermanos, fue el resultado del odio de Dios a Esaú. Esto es lo que dice en Malaquías, yo desolé su montaña y dejé su herencia a los chacales del desierto. Yahweh quiere que Israel se dé cuenta que aunque ha sufrido por su pecado, ellos todavía existen como nación, lo cual es contrario a la existencia de ¿qué? Hermanos, el amor de Dios los ha preservado de la destrucción. Clandenen señala que el amor y odio podrían significar preferencias, pero las acciones de Dios mostraron más que una ¿qué? Preferencia. Ahora, hermanos, noten aquí, esta es la pregunta final. ¿Es el odio de Dios lo que causó la destrucción de Edom o fueron las acciones de Edom contra Israel? Hermanos, esa es la pregunta, porque muchos piensan, mira, Dios odiaba a esa nación que la destruyó.
¿Pero fue el odio de Dios o fue cómo Edom trató a Israel? Ahora, quiero que me ayude con estas citas, hermanos, quiero que me ayude con estas citas. Fueron las acciones de Edom contra Israel las que trajeron sobre la nación la maldición. Abdías, hermanos. Alguien, por favor, ayúdeme a buscar Abdías. Bueno, mejor rápidamente porque ya. Abdías. Nota aquí. Versículos 12 al 14. Hermanos, miren aquí. Esto es el profeta de Abdías contra Edom. Tú no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se ¿qué? Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Hermanos, cuando Babilonia se llevaba a Israel, ¿qué estaba haciendo Edom? Riéndose, jactándose. Es más, entraron y se llevaron. Es más, los estaban acechando. No, ninguno se va a ir. Y los estaban matando. Y si salía alguno librado, aquí está, aquí, te falta uno. Hermanos, esto es lo que les dice el profeta Abdías. No debieron haber hecho eso. Y entonces, note aquí. Ahora, ¿las acciones de Edom le imposibilitarían cualquier esperanza de salvación? El texto no nos dice, pero hermanos, Edom puede entrar en una relación con Dios a través de Israel. Eso decía Deuteronomio 23. El odio de Dios a Esaú no significaba que Esaú o sus descendientes serían excluidos de todos los actos de benevolencia. Edom no es una nación que Dios usará para traer salvación a otras naciones. En otras palabras, los descendientes de Esaú serían excluidos como nación de ese amor especial de la elección que pertenecería a Israel. Eso es lo que está diciendo el pasaje, hermanos. Cuando Pablo les está diciendo, hermanos, en Romanos 9, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, está diciendo, yo escogí a Jacob y no escogí a Esaú. Y tanto que, ¿verdad?, que Esaú fue destruido y yo prometí que si lo quería levantar, lo iba a destruir. Si iba a levantar, lo iba a destruir. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué lo iba a destruir Dios? No porque Dios los odiaba, sino porque ellos, hermanos, actuaron mal con su hermano. Y Dios les dijo que iban a ser salvos a través de su hermano. Hermanos, Edom está destruido por cómo trató a Israel, no porque Dios lo odió. Cuando dice Jacob amé y a Esaú aborrecí, eso está hablando de elección. Yo escogí a este y no escogí a este. Y prueba de que los amo, ellos están destruidos y ustedes todavía viven. Ahora, hermanos, ¿por qué fueron a cautividad? Por desobediente. Ahí está. Hermanos, el pueblo de Israel no podía decir, ay, pues Dios nos preservó porque somos re buena gente. Hermanos, ninguno, ni Edom ni Israel eran dignos de que Dios los preservara. Los dos eran dignos que Dios los destruyera. Pero Dios hizo una promesa. ¿Sí o no? Hermanos, esto es lo que está tratando el Antiguo Testamento. Entonces, en resumen, el punto final de Pablo en estas 4 citas del Antiguo Testamento demuestran que la palabra de Dios no ha fallado. Pablo muestra que Dios nunca tuvo la intención de que la conexión física con sus antepasados garantizara ¿qué? Bendiciones en salvación. Si fuera el caso, los ismaelitas y los edomitas podrían reclamar la bendición de Dios. Es la promesa de Dios, o en la palabra de Romanos 9:11, el plan de Dios según la elección, lo que define a Israel como la verdadera descendencia de Abraham, es decir, los hijos de Dios. Dios elige a Isaac y a Jacob para llevar su plan.
Esta elección alcanza su clímax ¿en qué? Cristo, la descendencia de Abraham según la carne, pero Él también es Dios sobre ¿qué? Todos. Y eso es lo que va a enseñarles. La elección alcanza su punto final en Cristo. Por eso Dios les está diciendo, solamente los que creen en Cristo. Solamente los que creen en Cristo. Hermanos, esto es lo que Pablo está tratando de demostrarles. Dios nunca falló, porque Dios nunca les dijo que solamente tenían que ser hijos. Nunca les dijo eso. ¿No? Entonces, ¿ya ven? La palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Y bueno, continuaremos después. Hermanos, gracias por su paciencia. Ok, vamos